buenos días a todos y todas nuestros oyentes. Hoy, el segundo programa de Voces Plurales de la organización Hacha Guarmis. Hoy tenemos una invitada muy especial y para eso también nos está acompañando en la conducción nuestra compañera Jennifer. Jennifer, buenas tardes, un gusto y por favor presenta a nuestra invitada especial. Buenas tardes, Romina, muchas gracias. Bueno, la invitada del día de hoy es la doctora Andrea Piotti. Ella es abogada y también es activista por el tema del liberalismo de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Bienvenida, doctora Andrea. Muchas gracias. Si gustan, yo prefiero siempre que me digan directamente o Andrea o Paola, que es mi primer nombre, para estar un poco más relajados, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Agradecerle a usted su participación. Realmente esperamos a nuestros oyentes y a quienes les llegue la información sea muy útil para ellos. Querida Paula, ¿qué debemos entender por libertad de expresión desde la ideología del liberalismo? Bueno, para empezar a entender lo que es la libertad de expresión para el liberalismo hay que entender primero lo que el liberalismo entiende por libertad. Comúnmente se entiende de forma, creo yo, equivocada, que la libertad es la capacidad de hacer. Es decir, si tú eres libre, por ejemplo, para salir o caminar por la calle, etcétera, o ir, no sé, a tomar un helado con tus amigos y demás, ahí estamos hablando de la capacidad de hacer. Eres libre y capaz de hacer tal o cual cosa. Cuando en realidad la libertad no significa en sí capacidad, sino significa no restricción arbitraria a lo que tú quieras hacer. O sea, que no exista alguien que por el mero hecho de desearlo te pueda restringir a vos a hacer un acto que tú podías hacer sin esa restricción. Entonces, si nosotros partimos de este concepto de libertad como la no restricción arbitraria de las acciones que puedes hacer, entonces podemos entender que libertad de expresión es justamente esta traspolación del concepto de libertad, como aquellas expresiones, los dichos, implica también la libertad del pensamiento, el poder comunicar tus ideas sin que las personas te restrinjan de forma arbitraria ni sufras consecuencias negativas por las ideas que estás comunicando cuando no corresponden. Entonces la libertad de expresión tiene que ser entendida en un marco de la no restricción arbitraria, pero también tiene que ser entendida como que hay límites en los cuales la libertad de expresión no puede cruzar. Por ejemplo, si en el liberalismo nosotros tenemos algo que se llama el principio de no agresión, es casi una de nuestras máximas, que es si tú con el acto que estás haciendo cometes una agresión que se puede probar y demostrar a un tercero, que de forma objetiva obviamente, entonces lo que tú estás haciendo no es un ejercicio de libertad, sino es un ejercicio de abuso por encima de otro. Así que aplica la misma situación. La libertad de expresión será libertad de expresión siempre y cuando no viole ese principio de no agresión a terceros, pero esa no agresión tiene que ser entendida también como una no agresión directa, ¿no? Tiene que entenderse que realmente estabas agrediendo y algunos autores incluso llegan a plasmar la idea de que tu intencionalidad fue agredir a esa persona. Y eso sí se puede ver con algunas actuaciones que vemos normalmente de ciertas personas que suelen esparcir discursos con tendencias discriminatorias y demás que terminan afectando a terceros. Entonces ahí no necesariamente hablaríamos de una libertad de expresión, sino de un acto que por el mismo hecho de producirse puede dañar a otro. Ahora, al respecto, para volver al centro de la cuestión, para nosotros la libertad de expresión es uno de los valores máximos de una sociedad libre. De hecho, John Stuart Mill, que fue uno de los primeros en escribir sobre la libertad y escribir sobre la libertad de pensamiento y conciencia, decía que las sociedades solamente van a poder evolucionar si se permite la posibilidad de disentir con las personas o la voz oficial al mando. Si nosotros no tuviésemos la posibilidad, por ejemplo, de expresar nuestras opiniones, aunque lleguen a resultar incómodas, pues retrotrayéndonos al pasado, habrían situaciones que no hubiesen cambiado. La mayoría de la gente seguiría siendo terraplanista si una persona, como en ese momento el científico que descubrió que la Tierra en realidad era circular y no plana, no hubiese alzado la voz incluso estando en disidencia. Entonces ahí, por ejemplo, se consideraría un acto de libertad de expresión. Y ocurre lo mismo posteriormente en la historia, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que se llega a abolir la esclavitud. En ese momento la libertad de expresión también estaba restringida con la cuestión de las protestas sociales que se realizaban. Si eso no hubiese ocurrido, si no se hubiese existido esa posibilidad de expresarse y hubiésemos estado todos enmarcados en un sistema sumamente autoritario y restrictivo,
pues no hubiésemos tenido la oportunidad de saltar todas esas etapas tristísimas de la historia de la humanidad en las cuales se ha negado la igualdad jurídica en el sentido del reconocimiento de la igual dignidad entre seres humanos. Entonces, para nosotros es eso la libertad de expresión. Es uno de los valores máximos de una sociedad libre. De hecho, Karl Popper igual la coloca como el cimiento de lo que son las sociedades abiertas, la Open Society, que justamente es lo que impulsa y lo que genera el debate y el avance, especialmente. Así que esa sería la respuesta. No sé si es que he divagado un poco. Precisamente, ¿no? La libertad de expresión, por ejemplo, ayudó también en el tema de la lucha LGBT en su momento para precisamente, ¿no? Desafiar, por ejemplo, los postulados de alguna autoridad religiosa o de alguna autoridad estatal que condenaba la homofobia y tal. Creo que es un valor muy importante, como usted dice, pero ¿qué responsabilidad tendrían, por ejemplo, grupos conservadores que ahora usan la libertad de expresión para acusar a todas las personas LGBT de querer promover una agenda pedofílica? Digamos que eso puede generar un odio claramente porque ellos están acusando de cometer un delito que es falso de manera colectiva, ¿no? Que los delitos en realidad son a nivel personal. ¿Tendría que tener alguna sanción, alguna responsabilidad de esta persona? Por supuesto que sí. De hecho, este es un tema bastante interesante. Por desgracia, creo yo que en los últimos años, con este boom de lo que es el liberalismo especialmente, y el libertarismo, porque si bien son conceptos diferentes, liberalismo y libertarismo, se suelen entender como iguales aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos es otra la cuestión. Pero con el boom que se ha visto, sobre todo en las juventudes, se ha notado cierta tendencia de confundir el liberalismo con el conservadurismo. Y esto es sumamente peligroso desde mi punto de vista como liberal, porque nosotros no tenemos nada que ver con los conservadores. Para nosotros la libertad es un ejercicio que se aplica tanto en lo económico como en lo social, y eso implica respetar los proyectos de vida ajenos. Así no vayan de acuerdo a tu moral, porque la moral no puede ser ni única ni puede ser restrictiva de la libertad de las personas. Y ese es nuestro punto principal para oponernos a los conservadores. De hecho, mucha gente desconoce que el liberalismo nació para combatir el mercantilismo y el conservadurismo. No necesariamente en un primer momento nace para combatir directamente el socialismo. Posteriormente sí, pero porque el socialismo presenta tendencias autoritarias desde el punto de vista liberal, al igual que el conservadurismo. Entonces, creo que quisiera hacer ese pequeño disclaimer o separación de que cuando vean a una persona que sea conservadora, no asuman que es liberal, porque esa persona desconoce por completo los principios del liberalismo, lamentablemente. Ahora, sobre el tema de los discursos, y que creo que se suele utilizar la palabra discurso de odio para definir esta clase de conductas, hay un cierto debate. Por ejemplo, Axel Kaiser publicó un artículo que se llamaba El derecho a ofender. Y de hecho, otro libertario, que es José Venegas, lo combatió ese artículo, indicando que mucha gente confunde esta idea de la posibilidad de sentir como la necesidad de agredir. O sea, el que tú tengas supuestamente un derecho a ofender a los demás, que se entiende como las demás personas no pueden decirme que yo lastimo sus sentimientos únicamente, sino que tienen que demostrar de qué forma les hago el daño, eso no quiere decir que tú tengas un aval para agredir y ser una persona detestable con los demás, que es lo que suele confundirse en las redes sociales. Entonces tenemos todo un grupo de jóvenes especialmente que confunden estos conceptos y que creen que son mucho mejores o son más interesantes o se han aprendido 2 o 3 palabras o falacias argumentativas. Entonces cuando les da la gana te saltan con cualquier cosa agrediendo a la otra persona y se creen impunes porque manejan la bandera de la libertad de expresión. Y desconocen que todos los doctrinarios del liberalismo reconocen que la libertad conlleva responsabilidad. De hecho, una de las frases principales de Friedrich Hayek, que es uno de los principales referentes del liberalismo, es justamente que no se puede tener libertad sin tener responsabilidad a la hora de manejarla. No solamente por una cuestión de lo que son nuestra normativa positiva que tiene, por ejemplo, delitos de difamación, tiene delitos de calumnias, injurias y demás, sino también porque rompes el principio de no agresión. Y justamente me gusta que hayas tocado este tema, porque hay una tontería tan grande, tanto académica como cultural en esta idea de la promoción de ciertas agendas, de grupos y demás, que termina convirtiendo a cierto grupo de la sociedad en básicamente conspiranoicos, son los terraplanistas de la cultura actualmente.
con estos mantras famosos, y me imagino que muchos de los que nos escuchan lo habrán escuchado también, del marxismo cultural, desconociendo las bases materialistas del marxismo que imposibilitan justamente que sea cultural, pero que es como que se han convertido en nuevos mantras que la gente trae para reflotar ciertas ideologías que, de hecho, José Venegas, el autor que he citado, tiene un libro que se llama El curioso caso de los liberales mutando al fascismo, donde habla de este tipo de personas, ¿no? De personas que se comen este cuento del marxismo cultural, que se comen este cuento de que hay que atacar a las personas que tienen otros tipos y proyectos de vida porque van a destrozar nuestra afamada sociedad occidental, que ni siquiera te saben definir luego esta cuestión, pero estas personas creo que no entienden todavía que sí tienen responsabilidad sobre sus dichos y que pueden ser susceptibles no solo de sanciones penales, sino que en sí puede incluso hasta llegar a ser, si es que incurren en ciertos delitos como calumnias e injurias o perjudican a ciertas personas, pueden llegar a ser hasta pasibles de un proceso civil también por daños y perjuicios y demás. Entonces, como que no han entendido que los límites de la libertad de expresión implican justamente el respeto al honor y dignidad del otro. Y que cuando tú empiezas a argumentar desde falacias como esta idea de los crímenes comunes, la agenda oculta y todas estas cuestiones que son tan, no sé, hasta cierto punto a mí me parecen un poco ridículas, la verdad. Eh, pues básicamente te estás exponiendo a que pueda en un futuro llegarte a ocurrir esto, ¿no? Y no se trata tanto de censura previa, que eso yo también lo combato, porque yo prefiero que estas personas puedan decir lo que dicen y yo llevarlas a un proceso y hacer que cumplan y paguen, a que yo prohíba ese mensaje y después nunca me entere que hay reuniones secretas de esta gente que lamentablemente van a ocurrir o han ocurrido durante las épocas en las cuales se terminó prohibiendo tanto el nazismo como el comunismo en ciertos sectores de Europa, que siguen esos pequeños grupos porque las ideas lamentablemente no se desvanecen. Simplemente, si tú las prohíbes, las estás ocultando. Yo prefiero que aparezcan, prefiero combatirlas, prefiero que tanto la ciencia, la psiquiatría, la psicología, todas las ramas del conocimiento me faculten de tener la posibilidad de dejar en evidencia los fallos argumentales de esas personas. Porque creo que ahí sí les doy la razón a ciertos grupos o sectores que no tenemos que ir hacia la censura desde mi punto de vista, sino que tenemos que ir hacia formas más fáciles de hacer que esta gente asuma su responsabilidad. Por ejemplo, si tuviésemos tribunales penales descentralizados para esta clase de delitos, sería mucho más sencillo, por ejemplo, poner una denuncia. Sería mucho menos costoso también y se procesarían de forma más rápida. Y eso nos facultaría, por ejemplo, el que pudiésemos tener de cierta forma antecedentes para que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Pero no necesariamente censurando, sino culpando, bueno, no culpando, ¿no? Sino llevando a la justicia a los que cometen estas conductas, y que son varios. De hecho, no sé si algún rato lo tocaremos o si no prefieren tocar nombres, pero por si acaso lo traigo a la mesa. Hay cierto culto que se hace a ciertas personalidades bastante conservadoras, y ni siquiera conservadoras del todo. Yo los llamo neoconservadores. Y muchos autores los consideran neoconservadores. ¿Por qué? Porque es gente que no solamente quiere mantener aquello que había, sino que quiere retrotraerse, ¿no? O sea, hay gente que todavía piensa que hay que prohibir la homosexualidad, por ejemplo, como si fuese una conducta pasible de prohibición, o que hay que prohibir que estas personas puedan estar en público y demostrar afecto, como si tuviesen ellos algún derecho para decidir sobre lo que hace otra persona. Pero estos neoconservadores son riesgosos, pero yo no los censuraría. Yo los combatiría desde el punto de vista tanto legal como a través de la reproducción de todo aquello en lo cual se equivocan, que es bastante. Agradecer que nos ha traído a la mesa bastantes puntos interesantes. Me gustó que no hay libertad sin responsabilidad. La libertad de expresión no se tiene que entender como un sinónimo de poder tener la licencia para agredir, insultar. Y realmente como población LGBT se ha visto pues muchas situaciones en las que se nos ha agredido, incluso han llegado a amenazar de muerte. Lastimosamente en nuestra querida ciudad del Alto, pues por estos discursos de odio hemos tenido pérdidas valiosas de vidas. Entonces lo que nos lleva mucho a preocuparnos es qué está pasando con la justicia, porque realmente
si nosotros denunciáramos a estas personas que haciendo uso de la libertad de expresión, que lo ven como un derecho humano, como una vía, un permiso para insultar, denigrar y aprovecharse de esas teorías conspirativas que existen de mantener una agenda oculta, se nos hace difícil denunciarlos penalmente. ¿Por qué? Porque como ha pasado con los candidatos presidenciales, en el caso del pastor Chi, que prácticamente nos ha indicado que tenemos que ir a psiquiatras y todo eso, y algunas mamás de los muchachos han mostrado que ese discurso les ha impactado y a sus hijos ya ni les dejaban salir a las calles. Por las muertes también que ha habido, muchas personas de la diversidad se han ocultado nuevamente. Entonces, ¿cómo podríamos llevar penalmente a estas personas a juicio si estas personas manifiestan que es su libertad de expresión el poder manejar estos discursos de odio, que está en su derecho el poder expresar sus ideas, el poder expresar sus pensamientos? ¿Cuál es la vía que necesitaríamos las personas de la diversidad sexual para, para denunciar penalmente a estas personas? Mire, yo creo mucho en la libertad de asociación. Hay una equivocación que suele cometer la gente, que es que cuando cree que nosotros hablamos de liberalismo, como somos individualistas metodológicos, creen que somos individualistas en cada aspecto de nuestra vida y que por lo tanto somos de esa clase de personas casi ermitañas que solo pensamos en nuestro bienestar, cuando el liberalismo en realidad es más que todo voluntarismo. Y justamente yo creo bastante en esta voluntad de la asociación que se puede dar con colectivos como los que ustedes tienen o colectivos que se van formando. Y admiro mucho yo la formación que tienen porque es un apoyo fundamental en sociedades profundamente conservadoras como la boliviana. Y sociedades que son conservadoras dependiendo, o sea, no dependiendo, sino a pesar de cuál sea la inclinación política. En Bolivia es un caso curioso, tenemos conservadurismo tanto de derecha como conservadurismo en la izquierda. Hay sectores reaccionarios de la izquierda que también son bastante conservadores, entonces te queda como aislados y creo que eso lo puedes ver bastante en discusiones públicas como el tema del aborto, como el tema de hace poco que ocurrió y que también lo celebré bastante, que fue esta unión civil para las personas del mismo sexo, y ves tú los comentarios que lanza la gente o las reacciones que van acumulándose y comparas a sociedades un poco más abiertas como la Argentina, la chilena o la uruguaya, y te das cuenta que estábamos años luz de esa situación. Y creo que eso también ha contribuido a que en el sistema judicial no se tenga una correcta valoración del perjuicio que causan esta clase de discursos. Y ahí donde está el problema, está en la formación de aquellos que van a ser jueces. Y si estos jueces no son instruidos como servidores públicos que son, en materias que tienen que ver justamente con el daño que provocan estos discursos, pues no se va a terminar de entender que están violando el principio de no agresión y que están cometiendo un atropello y que la libertad de expresión no es irrestricta. Lo que la gente no entiende es que no existen derechos absolutos. Los derechos están en una esfera en la que constantemente se tocan y constantemente pueden ser pasibles sobreponer uno por sobre el otro. Por ejemplo, la seguridad es mucho más importante en algunos momentos que la libertad de expresión. En otros, por ejemplo, el derecho a la vida es superior al derecho de la propiedad, o el derecho de la propiedad pasa a ser superior al derecho a la vida. Entonces, en la valoración de estos derechos, por supuesto que la seguridad ocupa un rol superior. Sería interesante quizá plantear eh, que haya vías más sencillas para acceder, como por ejemplo la vía constitucional, quizá a través de amparos constitucionales, pero habría que hacer la prueba, porque lo interesante de la justicia constitucional es que tú presentas un caso y este caso se resuelve y en base a esa jurisprudencia tú puedes resolver los posteriores. Normalmente se suele utilizar de forma subsidiaria, sin embargo, en estos casos creo que el tribunal debería dar la posibilidad de no necesitar atravesar un proceso penal, que a veces ni siquiera te lo aceptan el proceso, lamentablemente, y pasar directamente a la vía de la protección de los derechos. Porque por la vía del amparo puedes proteger tanto el derecho, en este caso, a vivir una vida libre de violencia y demás, que
otras ramas del derecho quizá las tienen un poco menos indicadas, ¿no? Y porque el Tribunal Constitucional normalmente suele apelar a sentencias que se van utilizando en la CIDH, por ejemplo. Entonces, ahí también hay sentencias muy interesantes sobre los casos de los discursos de este tipo que terminan afectando a las personas de la comunidad LGBT. Así que podría ser interesante ir por una vía constitucional o por una adecuación de ciertos tipos penales. También se puede llegar a plantear esto, ¿no? Ahora, creo yo que a largo plazo la solución siempre está en esta idea de la concientización. Ahora es muy difícil porque justamente somos una sociedad, como ya les decía, muy conservadora y reaccionaria. Así que me imagino que al simple hecho de decir o querer educación sexual en los colegios bolivianos, también la gente va a saltar y se hace muy complicado. Pero yo apostaría más por el área constitucional, quizá, que fue justamente donde tuvimos también este fallo importante sobre la unión civil de personas del mismo sexo, y que quizá es un poco más abierta y pasible a estudiar a profundidad estos casos para dar una herramienta que pueda utilizarse a futuro. Y sobre todo porque es más rápida, ¿no? Las sentencias constitucionales se supone que un amparo tendría que realizarse en las 48 horas de que se ejerce. Y sobre todo cuando se trata de esta gente como este candidato, por ejemplo, la ley electoral también debería contemplar cierto tipo de sanciones a los actos discriminatorios de este tipo, porque estamos hablando de alguien que pretende gobernar un país. Y eso no es poca cosa. De hecho, nosotros como liberales nos oponemos justamente a un acrecentado poder desde el Estado, porque esta clase de gente puede llegar a gobernar un país. Estamos hablando de alguien que obtuvo el tercer lugar en las elecciones del 2019. O sea, hay un porcentaje importante de población que se identifica con ese discurso. Y si es que no ponemos los requisitos necesarios y dentro de ellos justamente este tema de una sanción desde el ámbito electoral a la discriminación directa, porque eso es un acto de discriminación por alguien que pretende ejercer una función pública, creo que va a ser muy complicado. Así que yo, como les digo, apostaría por la justicia constitucional y apostaría por buscar reformas en el ámbito penal. Ahora, eso también tiene que ir justamente acompañado de una fuerte presión por parte de los grupos y creo que va a tener también cierto apoyo por parte del propio feminismo. He visto con buenos ojos cómo están resurgiendo las corrientes feministas en Bolivia. Si bien la mayoría son de tendencia radical con las que yo ciertamente como liberal no comparto mucho, sí reivindico el hecho de que se están despertando problemas que en nuestra sociedad estaban profundamente dormidos. Y que creo que una de las razones por las que han avanzado tanto es porque en cierta forma antes no teníamos la posibilidad de difundir tanto nuestras ideas y de conectarnos con gente que piensa igual que nosotros y que también trata de hacer la diferencia o el cambio. De hecho, lo que más aplaudo sobre todo a las colectivos y las asociaciones es esa capacidad que tienen para imaginar de forma imaginativa plantear las demandas que durante años se han silenciado en nuestro país. Perfecto, sí, muchas gracias. De hecho, es como usted dice, ¿no? El tema de la retardación de justicia por la vía penal a veces es mucho, o tampoco hay apoyo de la parte de los fiscales y jueces muchas veces, porque ya, por ejemplo, la ley 045 prohíbe el tema de los discursos que incitan a la discriminación, pero hasta ahora en Bolivia no ha habido una sentencia sobre ese tema. Creo que ni siquiera hay procesos aceptados sobre ese tema, entonces es bastante complejo, digamos, ese tema penal y sí la vía constitucional podría ser una salida. Pero volviendo al plano filosófico, si por ejemplo un conservador como Agustín Laje o Márquez, que yo los escuché por ejemplo decir que tienen una agenda para favorecer el tema de la pedofilia o cosas así, la socióloga Nua Fernández hizo un estudio y vio cómo en Ecuador, cuando llegaron estos discursos conservadores de acusar a las personas LGBT de querer cometer delitos o de tener planes secretos, incrementaron los delitos de odio, ¿no? Había un estándar, por ejemplo, de asesinatos a personas LGBT, no recuerdo el dato exacto, pero por ejemplo 10 por año, y que esto era una cifra que se mantenía casi estándar, y cuando llegaron estos discursos subieron casi al triple o cuádruple, ¿no? Entonces, incluso hubo un arrestado que dijo que mató a 3 mujeres transexuales porque había escuchado que estas mujeres querían pervertir y homosexualizar a sus hijos y que eran un mal ejemplo para la sociedad. Si se denuncia a estas personas que hacen este discurso, ¿no podrían alegar que se los está censurando por denunciarlos penalmente?
Ahí hay un problema común que se suele entender. De hecho, lo estamos viendo bastante ahora con lo que ha ocurrido con el presidente Trump, que es esta idea de que la censura es cualquier limitación a lo que vas a decir simplemente por eso. Y la censura no necesariamente implica la limitación, sino que la censura implica la limitación arbitraria a lo que vas a decir. O sea, volvemos al punto de qué es libertad de expresión. Libertad de expresión es restricción, o qué es una violación a la libertad de expresión. Una violación a la libertad de expresión es una restricción arbitraria. En este caso no hablaríamos de una arbitrariedad, porque ha habido una consecuencia por la libertad de expresión que se supone que tú has ejercido. De hecho, John Stuart Mill plantea esta idea también, y creo que también llega a serlo John Locke, o si no es John Locke, me estoy confundiendo con Alexis de Tocqueville, que plantean la idea de que es diferente, por ejemplo, que yo diga, no sé, en el interior de mi casa o en mi calle donde hay solo 3 o 4 personas o unos vecinos. Los granjeros nos constantemente con la utilización de químicos en las plantaciones nos enferman y nos producen cáncer. Eso es completamente diferente a si yo replico eso con una multitud que está fuera de la casa de un granjero y que probablemente después de mi acalorado discurso sea motivada a ir y linchar a esa persona o ir y linchar a esos granjeros. O sea, mis palabras han tenido una consecuencia evidente y lo que provoca eso es que yo tenga responsabilidad sobre lo que he dicho y lo que he provocado. Entonces, en este caso, no conocí ese estudio, pero me parece muy interesante. De hecho, te voy a pedir que me lo envíes después. Pero en este caso sí, o sea, desde una perspectiva, por lo menos a mi juicio, desde una perspectiva legal, tendrían que ser pasibles a cierta sanción, si bien no como autores materiales del hecho, pero sí puede llegar a considerarse un discurso instigador, porque ha tenido que ver, digamos, esa difusión de ideas que de por sí ya tendrían que haber sido denunciados hace bastante por calumnias e injurias, por la forma en la cual se comportan y porque no tienen un respaldo real a lo que dicen. De hecho, he tenido la desdicha de leer sus libros y no se lo deseo a nadie, la verdad es material sumamente deshonesto intelectualmente. Entonces, si bien yo entiendo y comprendo que, como les digo, no es posible censurar o impedir, por ejemplo, que estas personas en lugares privados hagan una conferencia, sí es posible sancionarlos posteriormente por lo que dicen y por lo que provocan con lo que dicen. El problema, creo yo, de la censura previa es que justamente brindas de cierto tipo de misticismo lo que estas personas dicen y que es casi imposible censurar por completo un discurso hoy en día. Las redes sociales, y ni siquiera solo las redes sociales, todas las plataformas de Internet les van a conferir a ellos una forma de hacer llegar ese mensaje a más o menos personas, pero van a llegar ese mensaje. Entonces es preferible saber a quiénes le ha llegado y qué consecuencias ha tenido a que se haga de forma encubierta y nunca sepamos en realidad lo que se está haciendo y luego solamente nos encontremos ya con las cifras incrementadas. Entonces creo que yo iría por ese lado más de la sanción posterior que de la censura previa y porque hay que empezar a reconocer justamente este hecho de que hay que vencer el estigma de que libertad de expresión es decir lo que te da la gana y ya, o decir lo que te da la gana en cualquier lugar también. Entonces es que si no cruzamos ese límite de entender que justamente hay restricciones a lo que tú puedas decir por el daño que puedas causar a los terceros, pues vamos a ir a lo que estamos yendo, de hecho, que son sociedades más intolerantes. Por un lado, creo que sí, hemos avanzado hacia la tolerancia, pero por otro también estos prototipos de conservadores, neoconservadores y algunos casi hasta fascistas terminan reflotando los peores valores que pueden existir, que es justamente la intolerancia, la agresión y la agresión por la agresión, ni siquiera por una razón que los respalde por atrás. Es muy interesante la mirada que nos propone y nos vislumbra nuestra invitada especial el día de hoy. Realmente yo me quedo muy sorprendida, pero quizás muchas personas no logren comprender en totalidad qué, qué hablamos o a qué hacemos referencia cuando mencionamos el liberalismo y cuál es la mirada que tiene el liberalismo de los derechos humanos. Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque sí, o sea,
Nosotros vivimos en una sociedad en la que desde pequeños se nos ha inculcado la idea de que el liberalismo es un gobierno de empresarios, es un gobierno de las corporaciones, es un gobierno de las empresas, que el liberalismo, o bueno, neoliberalismo en realidad como lo suelen nombrar, es, no sé, Estados Unidos y su imperialismo, es otros países viniendo a saquear nuestros recursos naturales y demás, cuando el liberalismo no dice nada de eso. De hecho, el liberalismo es un corpus teórico que se maneja en base al reconocimiento del valor del individuo y la libertad. Para el liberalismo, el valor más importante de una sociedad es la libertad, porque el individuo necesita esa libertad para hacerse no solamente cargo de su vida, sino también para ayudar a los demás. Creemos en la voluntariedad de los contratos y en la voluntariedad de la vida en general. Eh, Algunos mitos que se suelen decir de nosotros, por ejemplo, que estamos en contra de la caridad. El liberalismo lo que dice es que la caridad tiene que ser voluntaria y que son más eficientes los colectivos, como los colectivos que se organizan sin ayuda del Estado, que justamente aquellos estatales donde simplemente se dedica el dinero a la corrupción. Entonces, el liberalismo lo que busca en síntesis es una sociedad más inclusiva, más tolerante, donde la gente pueda vivir en libertad, donde no sea obligada o no le impongan límites a esa libertad que no tiene ningún sentido, donde seas dueño tanto del fruto de tu trabajo, donde seas dueño del fruto de tus propias decisiones y donde puedas tú cooperar con los otros en un sistema mucho más eficiente. Eh, por ejemplo, el liberalismo lo que plantea es justamente mayor libertad para obtener mayores oportunidades. Las sociedades más liberales suelen ser las sociedades con mejores escalas salariales, con mayor número de empleos, con menor informalidad, que son cosas que no entendemos todavía en Bolivia, que tenemos una sociedad que vive en informalidad porque tenemos un Estado que no reconoce la realidad de la gente. Y nosotros sobre todo abogamos por este tema de el respeto al proyecto de vida del otro. Es una definición que es muy común, que se toma de Alberto Venegas Lynch, la idea de que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, lo que implica el proyecto de vida económico y el proyecto de vida familiar. Por ejemplo, para nosotros no hay ningún problema con que tú elijas a quién amar, no hay ningún problema con que tú puedas tener una familia y elegir adoptar, porque esas son cuestiones que corresponden a tu voluntad y mientras no dañes a un tercero, puedes hacerlo tranquilamente. Puedes elegir vivir en monogamia, poligamia, puedes elegir tener relaciones heterosexuales, homosexuales, puedes elegir básicamente lo que tú desees mientras no dañes a otro. Y es básicamente nuestro mantra de vida es el respeto al principio de no agresión y el buscar sobre todo que donde menos posibilidades tenga el Estado de meterse, es mejor que no se meta, porque generalmente cuando se mete termina ocurriendo bastante corrupción. De hecho, Bolivia es uno de los países más corruptos de América Latina. Hay un informe sobre administración de gastos públicos que demuestra que existe un alto grado de corrupción en el gobierno. Eh, Otro ejemplo de metido, por ejemplo, en los contratos laborales, nosotros tenemos menos puestos de trabajo por la cantidad de regulaciones estatales al trabajo. Tenemos menos empresas que puedan dar trabajo por la cantidad de regulaciones. Tenemos menos posibilidad de disponer de nuestro dinero por la cantidad de impuestos. Y ese tema de los impuestos también es interesante tocarlo. La gente cree que los impuestos solo los paga por sus bienes. No, o sea, un político se alimenta con el pago hasta de un sachet de leche de la familia más pobre que vaya a comprar, porque hasta esa leche tiene una carga impositiva que va a los abultados sueldos de los políticos y que no terminan reflejándose en los sistemas de salud, los sistemas de calles, los sistemas generalmente que tenemos o que se supone que nos tiene que dar el Estado. Tenemos una pésima educación, una pésima salud, una pésima atención en casi todos los servicios, burocracia por doquier, y justamente eso se produce por un peso enorme del Estado que se vuelve ineficiente. Entonces el liberalismo aboga por esa clase de cuestiones. Nosotros buscamos soluciones alternativas a estos conflictos desde una óptica individualista, privada y voluntaria, de asociación y cooperación voluntaria. Y creo que lo que más haría sería invitar a la gente a que, si tiene dudas sobre el liberalismo, no se queden con ese fantasma neoliberal que se nos suele vender, sino que se acerquen y conozcan un poco más sobre los autores. Una cosa que me ha parecido sorprendente es, por ejemplo, cuando yo empecé a interiorizarme en lo que era el liberalismo, en Bolivia casi no se lee a estos autores y ni siquiera están en las bibliotecas. O sea, hay toda una parte de la historia de la humanidad que nos hemos perdido y nos hemos perdido justamente porque ha sido casi borrada de nuestra historia, tanto en nuestro sistema educativo como en nuestras propias, en nuestras aulas, en nuestro sistema educativo y en nuestras propias bibliotecas. No tenemos libros básicamente que hablen sobre estas ideas.
y sobre el por qué es importante reconocer al individuo, por qué es importante la libertad, por qué es importante sobre todo el pararnos en nuestros propios pies y ayudar a parar al otro, que esa es la parte que se suele olvidar, que también compone ser liberal, que es la posibilidad de ayudar a aquellos que también están en malas situaciones, pero de formas más eficientes. Hay un libro de este profesor que mencionaba, Alberto Venegas Lynch, que se llama justamente En defensa de los más pobres, que habla acerca de las soluciones que se plantean desde el liberalismo al tema de la pobreza y cómo estas han resultado a lo largo de la historia ser más eficientes que soluciones de otras corrientes políticas. Así que no sé si me he exaltado un poco. Normalmente es un tema que me apasiona porque creo que hay muy poca información al respecto y que lamentablemente por este hecho de que han surgido estos grupos conservadores que se arrogan la etiqueta de liberalismo, también se nos suele satanizar demasiado. Así que sería interesante y les agradezco a ustedes sobre todo este espacio para poder difundir las ideas de la libertad. Es importante tener un diálogo, creo, con todas las personas, con todas las corrientes políticas, sociales, para poder entablar mejores soluciones. Y por eso también hemos decidido el tema de la entrevista a usted, que es parte del liberalismo, de Estudiantes por la Libertad. Precisamente lo que usted decía, ¿no? Las asociaciones privadas, por ejemplo, pueden ayudar muchas veces a las personas mejor que el Estado, y esto se vio en el tema de la pandemia relacionado con las personas LGBT, que las ONGs LGBT ayudaron muchas veces con comida o con algunos insumos médicos a algunas personas de esta población. Creo que ese es un ejemplo claro de lo que usted dice. Bueno, tengo dos preguntas sobre este tema, que es el tema de la educación, que creo que es lo importante para combatir la discriminación más allá de lo punitivo, porque si, por ejemplo, una persona homosexual o una persona transexual abre un negocio y hay un mercado que es bastante conservador, obviamente no van a comprar de esa persona y va a ir a la quiebra, ¿no? Entonces, la educación en cuanto a respeto a las otras personas, por ejemplo, indicarles que existen personas homosexuales, que existen personas transexuales a los jóvenes que están estudiando en colegio y que deben respetarles. ¿Sería válido para el liberalismo que haya un plan en este tema de respeto hacia todas las personas? No solamente en sexualidad, ¿no? También indígenas, también de otras religiones, que este valor básico de respeto sea enseñado en los colegios. ¿Sería algo válido? ¿Sería una imposición estatal, como dicen los con mis hijos no te metas? Eso es curioso porque con mis hijos no te metas, viven de las imposiciones clerigales, pero se oponen a las imposiciones estatales. Para mí hay una incongruencia ahí, ¿no? Yo sí defiendo la libertad educativa, que es la idea de que, por ejemplo, el Ministerio de Educación empieza a desregular el contenido y que sean los propios colegios en un sistema competitivo, por ejemplo, el sistema de vouchers, que es una forma de no privatizar la educación, porque va a seguir siendo de acceso para la gente, pero sí privatizar la oferta de la educación, que es, por ejemplo, el sistema de vouchers consiste en que cada niño va a tener un voucher como una especie de vale o bono con el cual va a poder canjearlo por un año de educación en instituciones que van a ser privadas. O sea, todos los colegios se vuelven privados. ¿Y esto qué te hace? Por ejemplo, en países que se han implementado, se han creado escuelas especializadas. Los chicos que son artistas, con ese canje, pueden ir a una escuela que sea especializada en arte. Los chicos que son deportistas, a una de deporte. Los chicos que son más diestros en matemáticas, pues a matemáticas. Y yo creo bastante en la libertad educativa y sobre todo porque creo también en la educación no formal. Y la educación no formal va de parte justamente de ciertos colectivos o los colectivos, pero sí creo que como valor social sí debería ser implantada o recomendado educar en tolerancia. Y de hecho creo que esta es la parte más interesante. No sé si se acuerdan que hubo todo un revuelo por la polémica, supuesta polémica, ¿no? Por la foto que utilizó Calvin Klein de esta persona que era transexual también y era afroamericana. Entonces se hizo todo un revuelo justamente, pero ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Las propias marcas están buscando romper los cánones de belleza clásico y los estereotipos que se van implantando, y eso de cierta forma también va generando sociedades más incluyentes y sociedades más tolerantes. El problema de hacerlo directamente a través, por ejemplo, de incluir una materia simplemente en el Estado es que de todas formas tienes el perjuicio de que en la casa te van a buscar cambiar los conceptos que en la escuela ya te han dado. De hecho, esto se suele manifestar también, que es esta idea de, al final de cuentas, los valores los provienen de tu casa, sí es verdad,
Y ahí está, creo yo, el problema de que únicamente apelemos, en este caso, a lo que es la educación formal, sino también vamos a necesitar gran parte de educación informal y gran parte de campañas que en este caso sí, se puedan viralizar para compartir esta clase de información, no solamente a través del sector formal. Yo te diría que si vamos a seguir con un Ministerio de Educación y tiene que seguir existiendo y demás, yo sí estaría a favor de que se incluyan materias de este tipo porque son necesarias. Y porque al final de cuentas, si ya me impones toda una currícula estatal que no me va a servir, por lo menos dame algo que sirva, ¿no? Que en este caso es por lo menos educación sexual, para que los chicos aprendan a cómo tener que cuidarse, porque la gente cree realmente, no entiendo de dónde saca esta idea de que porque sus hijos vayan a recibir educación sexual, significa que sus hijos van a tender, no sé, a imitar ciertos comportamientos. Es sumamente ridículo. Pero bueno, para esto, justamente, para atacar estos prejuicios, tiene que estar la educación informal a través de este tipo de acciones, de mayores espacios, por ejemplo, en la comunicación, tanto en la comunicación de redes sociales como en las comunicaciones o medios de comunicación clásicos o tradicionales. Y creo que de tanto entender y recibir estos mensajes, al final sí vas construyendo sociedades mucho más incluyentes a pesar de estos rebrotes conservadores o neoconservadores que tenemos. Y después con el hecho este que mencionaba se me fue la idea. Continúa, perdón. Si se privatizase toda la educación, podrían surgir escuelas bastante ultraconservadoras que inculcarían estos antivalores como la intolerancia a las personas LGBT o a otro tipo de personas, otras religiones incluso, ¿no? ¿Y cómo se podría combatir eso si se privatiza toda la educación? También tenía la duda sobre... precisamente lo que tú decías, la educación formal en colegio no es suficiente, se tienen que hacer otros productos también para producir un cambio social. Pero mientras existe el Estado, también tendría que ser un actor social en favor de la inclusión, ¿no? O sea, apoyar estos productos de educación informal que se vayan realizando, ¿verdad? Sí, evidentemente. Y sobre la parte final, justamente había mencionado este hecho de que, bueno, al final de cuentas, si vamos a seguir con una lógica de Estado y que, bueno, es lo que la mayoría de la sociedad boliviana quiere, en base a las últimas elecciones también. Y bueno, en general todas las propuestas electorales del año pasado y del anteaño pasado también han sido estatistas, así que creo que en Bolivia políticamente no existe liberalismo. Así que sí, es eso de tener de existir el Estado como lo existe, yo preferiría, como te decía, yo preferiría, como decía, que se incluya esta materia y al final de cuentas, si es que los papás no reclaman por todas las otras materias que yo considero que también están sumamente mal administradas en la currícula escolar, incluir esta materia solo podría ser beneficioso para la sociedad. Mientras siga existiendo Estado y no se pueda ir hacia regímenes un poco más abiertos, pues va a ser más complicado, ¿no? Y sobre el segundo hecho que me mencionaba, sobre esta idea de las escuelas conservadoras o netamente conservadoras. Bueno, lamentablemente ya existen esta clase de escuelas y de todas formas se está manejando de la misma manera. De hecho, creo yo, como te decía, si bien sí puede llegar a ocurrir o tener este tipo de problemas de tener escuelas que tengan una educación estrictamente formal en lo que es la religión y demás, y sumamente estricta al respecto, yo prefiero tenerlas identificadas siempre, porque actualmente ya se está produciendo este fenómeno a pesar de que no se tenga, porque no se tiene tampoco un control adecuado de los colegios que no son, bueno, ni siquiera de los colegios estatales, te diría yo, porque hay, por lo menos durante mi etapa escolar, que ya fue hace bastantes años, también me acuerdo que no había un control determinado de parte del ministerio de las formas de relación de los adolescentes o de los jóvenes en los colegios. Y de hecho, creo que eso ha ido cambiando obviamente a lo largo del tiempo, pero que también se va produciendo. Ahora, yo sí te diría que es posible que llegue a ocurrir, pero que a pesar de que llegue a ocurrir, yo creo sí que los mecanismos de represión social que se van a aplicar van a ser mucho más fuertes que simplemente estos grupos sectorizados y que no van a ser los mayoritarios. O sea, no va a haber una mayor cantidad en este caso de esta clase de colegios, porque justamente cuando tú revisas los datos sobre las sociedades más abiertas y que suelen tener menos presencia estatal, por ejemplo, suelen ser sociedades mucho más abiertas también con la diversidad sexual, con la diversidad de pensamiento y demás.
Entonces, como que la misma tolerancia y la imposibilidad de a través del Estado ser coercitivos o coactivos contra las diversidades sexuales hace que estas personas tengan un rango de acción sumamente reprimido o sumamente pequeño. Y esto también provoca a la larga que ellos mismos, por la presión social, vayan o radicalizando o en realidad casi volviéndose ermitaños en determinadas comunidades o sufriendo la represión que corresponde a la radicalización de este tipo de creencias. Es por eso que, por ejemplo, en las sociedades más abiertas, tú tienes que si una persona, no sé, se vuelve viral por un hecho de discriminación, pues en 2 patadas está fuera de su trabajo, o en 2 patadas está fuera de su partido político. Eso en Bolivia no pasa, y lo hemos visto justamente ahora con esta cuestión de las elecciones, con los discursos de ciertos sectores conservadores y demás, que no solamente han dicho cosas contra la diversidad sexual, sino también cosas machistas, y no han tenido mayor represalia que 2 o 4 personas insultándolos en Facebook o Twitter. El resto ha sido como la sociedad respaldando. Entonces, si nos volvemos sociedades más abiertas, evidentemente sí vamos a poder soñar con esta idea de que haya una represión social, que al final es la represión más efectiva. Y de la acción de todos es que al ser un ente sumamente centralizado, es bastante ineficiente a la hora de controlar los excesos individuales de las personas. Y, y esta es justamente una de las razones por las cuales el derecho penal es tan pésimo en nuestro país, porque al ser justamente de la forma en la que es, tiene una sobrecarga procesal tremenda y tú no puedes llevarlos a, por ejemplo, a procesos como deberían darse justamente por la carga procesal, porque la justicia está centralizada en la acción del Estado. En este respecto, hay un autor que me gusta mucho que se llama Ricardo Manuel Rojas. Él justamente es juez en lo penal en Argentina, es un libertario acérrimo, es doctor en Derecho, y él plantea, por ejemplo, la idea de tribunales arbitrales en materia penal para este tipo de situaciones y casos. Que este tribunal saque una sentencia y que esta sentencia sea homologada y ejecutoriada por un juez en materia. Cosa que vas a tener la parte coactiva, pero vas a tener mayor facilidad en la denuncia, vas a tener mayor facilidad y rapidez en el proceso. Y es una forma como de centralización de la justicia que te puede ayudar a largo plazo. Pero esa sería mi respuesta. Lamentablemente creo yo que es imposible vivir en una sociedad en la que estos hechos no ocurran. Lo que sí podemos es plantear formas en las cuales resolverlos y sobre todo porque ahora también ocurren. Y desgraciadamente creo yo que este tipo de grupos conservadores no van a calmarse, por desgracia, a pesar de que los llegues a prohibir o no prohibir. Y los ejemplos que nos están dando ciertos sectores, sobre todo en Estados Unidos con los últimos estallidos que han habido, es que justamente cuando los tienes en el subsuelo, cuando los tienes más ocultos, es cuando resultan ser más peligrosos, porque pueden articularse de forma mejor y suelen tener medidas mucho más radicales de las que ya implementan. Definitivamente son temas muy importantes los que estamos tratando el día de hoy. Realmente es algo muy preocupante esto de que mencionaba Paola, un conservadurismo disfrazado de liberalismo. Debo confesar que yo de adolescente, de joven, me han inculcado esta idea de que el liberalismo, el neoliberalismo, nos traía pobreza, nos traía restricción a los derechos, permitía la agresión de cualquier persona, porque el liberalismo permitía que cualquier persona que tiene una propiedad privada, ya sea un medio de comunicación, eh, tenga la libertad de hacer con su propiedad privada lo que ellos quieran hacerlo, y las personas eran libres de escuchar eso o no. Entonces nos han creado una mitología, unos mitos urbanos, mitos así políticos, sociales, sobre el liberalismo. Yo tengo la pregunta de ¿por qué estos conservaduristas o conservadores se disfrazan del liberalismo? ¿Por qué quieren estigmatizar al liberalismo? ¿Por qué quieren ponerlo como el enemigo? Lo que pasa es que los conservadores han perdido la batalla política y la batalla cultural. Los conservadores, si una persona se dice de derecha, va a tener de cierta forma ya un rechazo. De hecho, ese es otra tara mental que suele haber. El liberalismo no es ni derecha ni izquierda, el liberalismo es liberal.
Es una tercera posición que se plantea justamente esta dicotomía partidaria que al final de cuentas terminan siendo bastante parecidos, ¿no? Mientras unos quieren cortarte tu libertad económica en favor de lo que ellos consideran una igualdad que nunca llega a ser tal porque siempre es favorecer a los políticos al final, por parte de la derecha te terminan cortando la libertad civil que repercute también en la libertad económica. Entonces, es como sectores encontrados y luego tienes al liberalismo como una tercera posición que te dice, no, la libertad económica y la libertad civil van de la mano, porque lo que tú defiendes es la libertad y el cómo esa persona la administra o la aplique ya dependerá de esa persona. No tienes por qué cortarle o una u otra, no es una dicotomía necesaria. Y sobre este tema de los conservadores, pues básicamente el conservadurismo necesita una nueva forma de presentarse ante los electores. Y la palabra liberal últimamente ha tenido cierto revestimiento diferente a partir de la aparición sobre todo de ciertos argentinos, como están Javier Milei, que igual no comparto muchas cosas con Javier Milei últimamente, está demasiado cercado hacia el conservadurismo, pero sí hay otros actores, como por ejemplo Iván Carrino, eh, Antonella Martí y demás, que han como resurgido y han presentado esta idea de lo que es el liberalismo, rescatar las bases reales del liberalismo, y el conservadurismo ha visto en este rebrote del liberalismo una nueva forma de venderse ante los electores. Entonces, cuando ellos les dicen, bueno, tú sos el del pasado, tú eres el que estaba presente, por ejemplo, durante las dictaduras militares, te van a decir, no, 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 yo no soy conservador, yo no soy de derecha, yo soy liberal. Para ellos es más eficiente, políticamente hablando, presentarse con una nueva cara, cuando en realidad siguen teniendo el mismo autoritarismo que tenían en el pasado. Entonces, su beneficio viene por este lado y por la idea de que es necesario hacer alianzas con nosotros. De hecho, tú vas a escuchar bastante, si es que empiezas a indagar un poco en el mundo liberal, que te saltan personas que te dicen, yo soy liberal en lo económico y conservador en lo social. Bueno, o sea, básicamente lo que te dicen es, yo soy liberal en lo económico y medieval en lo social, porque no entiende todavía que la libertad no puede seccionarla en partes y que tiene que ser un valor intrínseco en cada esfera de la vida del ser humano. Así que esta clase de gente que entiende que los derechos son simplemente derechos cuando les conviene y cuando no les conviene no, es la que termina haciéndonos daño, ¿no? Por suerte, cada vez más liberales están abriendo los ojos y están alejándose de este tipo de personas que al inicio se presentan como liberales y luego te tiran por atrás una prohibición de la homosexualidad, una prohibición de la adopción homosexual, o incluso, y ahí hay otro tema en el que nos diferenciamos, por ejemplo, con el conservadurismo, el liberalismo aboga por la despenalización de las drogas. Y el conservadurismo cree que este es un acto totalmente libertino. El liberalismo aboga, por ejemplo, por el derecho de la mujer de decidir qué hacer sobre su cuerpo. Y esto implica, por ejemplo, el decidir de la mujer si quiere o no quiere ejercer la prostitución, por ejemplo, en espacios controlados, obviamente, y regulados, donde se reconozca su dignidad humana en lugar del prohibicionismo. El conservadurismo se opone porque es prohibicionista. Y así como varios asuntos o términos, por ejemplo, esta idea de la posibilidad de la subrogación de vientres, el conservadurismo se va a oponer también porque no es lo natural. Mientras que el liberalismo te va a decir, si las personas voluntariamente acceden y no hay una coerción de por medio, pueden decidir qué hacer sobre sus cuerpos. Si las personas desean, por ejemplo, consumir ciertas sustancias, no tienes tú por qué negarle la posibilidad de hacerlo y que esa negación solamente va a traer el perjuicio del prohibicionismo. En el caso de las drogas, lo que tienes es el narcotráfico. Y en el caso, por ejemplo, de la prohibición de la prostitución que ya te he tenido, tienes clandestinidad que termina afectando a las mujeres. Porque al final de cuentas, cuando era prohibida la prostitución, a quienes tú tenías en las cárceles no eran los que consumían este tipo de servicio. Tú tenías en las cárceles a las mujeres, a las más vulnerables justamente en esa relación. ¿Por qué? Porque el Estado le prohibía tener una forma de defenderse luego ante un tribunal y la consideraba una delincuente. Entonces, nosotros con los conservadores tenemos bastantes diferencias, por eso no entiendo esta necesidad acérrima de ellos a pegarse, salvo por cuestiones de necesidad política. Creo que es un problema que los liberales vienen arrastrando desde bastantes siglos, ¿no? Porque, por ejemplo, el historiador Lord Acton dijo
que que es un número reducido los auténticos amantes de la libertad, que bueno, por eso, para triunfar, en algún momento tuvieron que aliarse con distintos agentes que propugnaban distintos objetivos. Entonces, muchas veces hubo esta alianza, creo, de conservadurismos con liberales, y es bueno hacer esa separación, y tal vez los sectores o los grupos liberales deberían profundizarla, como dicen que están haciendo, porque veía, por ejemplo, un grupo de Facebook, Movimiento Liberal Boliviano, que decían que el más liberal de los candidatos había sido Chino, que precisamente uno de los bastante conservadores. Sí, es bastante gracioso, sí. Nosotros desde Estudiantes por la Libertad nos agarramos de los cabellos cada vez que leemos esa clase de cosas, porque es gente que no ha entendido ni siquiera lo que es liberalismo. O sea, nosotros tenemos un problema que tenemos una proliferación de liberales de YouTube. O sea, chicas o chicos que ven un video y creen que ya han entendido todo. Y lamentablemente sí necesitas tener cierto tipo de bagaje en cuanto a lo que lees o lo que entiendes para poder entender cuáles son los principios, o por lo menos no ser fanático, porque una de las condiciones para poder tener un acercamiento honesto hacia el liberalismo es no ser fanático, no ser pro-Trump, por ejemplo. A mí me sorprende que haya gente que se considera liberal y sea pro-Trump, porque Trump sigue siendo un burócrata y político. Entonces, es importante, creo yo, justamente en estos lugares donde tenemos que aparecer nosotros, y de hecho lo hacemos. Y yo podría recomendar también algunos perfiles que son interesantes para hablar sobre el liberalismo aquí en Bolivia, que no son Andrés Ortega o esa clase de liberales que no son más que conservadores también. Pero, por ejemplo, Enrique González, que es un coordinador de Estudiantes por la Libertad, que es nuestro director nacional, Carlos Aranda, Yajaira Cazorla, tenemos después a Mauricio Ríos también, que es por la parte más económica, tenemos a Juan Pablo Chamón y varios otros Enrique Fernández García, que es un profesor universitario más que reconocido en el ambiente liberal a nivel latinoamericano, o Andrés Canseco Garbizu, que también son grandes referentes. Incluso está Eina Rosso también, que tiene una tendencia liberal, y hay muchos portales también donde también van a poder tener un acercamiento hacia nuestro pensamiento. Yo tengo una columna, por ejemplo, en el Aula Libre, que es justamente un espacio en el que normalmente escribo sobre temas que tienen que ver justamente sobre la parte social de la libertad. Y también les recomendaría a los que quieran, pueden ver nuestras actividades en Estudiantes por la Libertad Bolivia. De hecho, Estudiantes por la Libertad está en todo el mundo. Y el día sábado tendremos una actividad con Nuestra Libertad Chile, donde hablaremos justamente de la libertad sexual. Así que yo les recomiendo vayan a esas páginas, ahí sí van a ver un poco más de material académico y teórico, y que es más que simplemente compartir memes, porque lamentablemente mucho de nuestro activismo, entre comillas, liberal, se ha convertido en chicos compartiendo memes y haciéndose la burla de feministas, cosa que no es para nada liberalismo. Y desde la óptica liberal, ¿dónde terminaría el derecho de propiedad? Por ejemplo, un empresario podría decirle a una mujer transexual que no se vista de mujer y que se vista como hombre, digamos, porque lo considera hombre, podría hacer eso con su trabajador, que ya estaría afectando el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. Y la otra pregunta es para el liberalismo, para el feminismo liberal. ¿Consideran, por ejemplo, que una mujer trans sea una mujer? Porque hay ramas, por ejemplo, del transfeminismo que no lo hacen, otras sí. Si consideran que es una mujer y tal, y consideran que debería respetarse, por ejemplo, los pronombres y el nombre que elige esta mujer transexual o este hombre transexual, porque muchos dicen, créete lo que quieras, pero yo te voy a seguir llamando por lo que yo quiera. Entonces, ¿cómo concilian estos dos conflictos desde el liberalismo? Ya, sobre el primer concepto, en el liberalismo el respeto al contrato es lo más importante. Un contrato tiene que ser siempre de forma voluntaria y no tiene que menoscabar la dignidad humana de la persona. En este caso, con lo que me refiero es justamente es menoscabar la dignidad humana de la persona, porque se le está forzando a hacer cosas que no corresponden con respecto al ambiente laboral en el cual se desempeña. Hay sectores del liberalismo que sí te van a decir que existe el derecho a la admisión. Por ejemplo, si una persona solo quiere contratar hombres, va a tener esa posibilidad de solo contratar hombres si su empresa es suya, y si su respeto a la propiedad es que él tiene que decidir quién contrata y quién no.
Ahora, normalmente, ¿qué es lo que ocurre en estos casos cuando se producen estas actuaciones? Que el propio mercado y la sociedad repudie esta situación y termina provocando que los mecanismos de mercado hagan que esta persona o revea su conducta o sea removida del cargo si es que existe alguien en la cabeza de la misma. Y si no, suelen tener grandes consecuencias. De hecho, ahora lo hemos visto con el tema de Donald Trump, que para nada es de mi agrado, pero sí se ha visto que ha habido, por el hecho de Twitter censurarlo a él y no a otras personas o otros políticos que se pueda considerar que también tienen comportamientos autoritarios o peligrosos para su país, ha habido un mecanismo de Estado, un mecanismo de mercado, perdón, no de Estado, como por ejemplo la baja en sus acciones y la migración masiva de ciertas personas hacia otras redes sociales. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en WhatsApp ahora con las nuevas políticas de utilización de tus datos. La gente ha migrado a Telegram, que es mucho más libre en el sentido de que no te piden tantos datos o no hay tanta vigilancia, y esto ha hecho que bajen justamente las acciones de WhatsApp en comparación a la subida de las acciones de Telegram. Entonces, como que el propio mercado te va regulando de cierta forma gracias a las nuevas sociedades, sobre todo yo diría que ya vienen siendo más incluyentes y más tolerantes, te van regulando este tipo de situaciones y seguramente esa persona va a representarle un problema, la actitud que pueda conllevar. Después, por el aspecto de la idea de los contratos, justamente, si en un contrato de trabajo tú me pones una situación así, pues ese contrato de trabajo es pasible de que yo pueda ese documento impugnarlo ante una autoridad. Ahora, lo más recomendable sería justamente que al final de cuentas, si esa persona lo obligan a emplearme junto con él con mis propias condiciones, seguramente voy a sufrir algún tipo de maltrato y demás, lo que me llevará también a poder recurrir a otra instancia como lo es denunciar por acoso laboral y demás situaciones. Así que sería ese temita, ¿no? El que de hecho funciona mucho más y es mucho más doloroso para una empresa el escarnio público por este tipo de actitudes que únicamente una demanda en el Estado, porque las demandas en el Estado normalmente, como las empresas tienen dinero, suelen solventarlas bastante bien. De hecho, es una de las cosas que se ha visto en bastantes casos donde se han denunciado estos actos en otros países de Latinoamérica, que al final, como la justicia es tan permeable a la corrupción y a la política, terminan siendo favorecidos. Y luego, por el segundo asunto sobre la identificación de las personas. El liberalismo, mira, en la parte de lo que es el reconocimiento del género, no tiene una postura establecida en cuanto a no, tiene que ser todo según el famoso orden natural o biológico o tiene que ser en base a la teoría únicamente del reconocimiento de los géneros. Yo lo que abogo y el sector liberal que yo represento, lo que aboga es que tú puedes identificarte como tú desees. De hecho, ni siquiera tendrías por qué identificarte a través de tu carnet en esos datos. O sea, ¿por qué es importante para el Estado que en tu carnet diga si eres hombre o eres mujer? Se supone que tendrías que tener el mismo trato. ¿O por qué es importante para el Estado, por ejemplo, no sé, aspectos tan nimios como tu profesión? ¿Por qué el Estado necesita esa información de ti? De hecho, todo ese tipo de informaciones deberían corresponder a tu esfera de decisión privada. No tendrías por qué excusarte ante nadie. En todo caso, te servirá para fines médicos o para la forma de presentación personal tuya. Pero luego el Estado no tiene por qué identificarte de una forma u otra, pues tú eres la persona que va a vivir esa vida o que va a decidir qué proyecto de vida vas a llevar. Sobre el tema de los pronombres y demás, el liberalismo sí lo que te va a decir es tú no puedes imponer, por ejemplo, a través del Estado el lenguaje inclusivo, pero sí te va a decir tú puedes promover su uso social, porque al final de cuentas el lenguaje es un constructo social y va a ser más eficiente incluso que tú lo hagas a través de la sociabilización del mismo y la adopción voluntaria que a través del Estado. Porque Bastiat planteaba este concepto de la ley. Si la ley no va de acuerdo a lo que la sociedad quiere, la sociedad la desconoce. ¿Por qué existe tanta informalidad en Bolivia? Porque la ley impositiva hace que la gente tienda a desconocerla. Entonces, al desconocerla, te vuelves informal. Y lo mismo puede pasar con aquellas leyes que todavía la sociedad no ha sido sociabilizada previamente antes de inculcarlas. Por eso es que, por ejemplo, la ley del feminicidio no sirve demasiado porque nuestra sociedad mantiene los estereotipos y planteamientos machistas iniciales. Y como se mantienen, a pesar de que tenemos una legislación que va contra esto, se siguen produciendo estos actos. Lamentablemente, las leyes no configuran las sociedades. Y si no se trabaja primero desde abajo con la adopción voluntaria, pues no vas a poder verlo reflejado a pesar de tener el poder coercitivo y coactivo del Estado.
que cuando tienes que regular la conducta de cada uno de los ciudadanos, vas a tender a perder la posibilidad de hacerlo. Ahora, yo, por ejemplo, en mi caso, suelo sí referirme a la persona como la persona desea que me refiera, pero por una cuestión de respeto básico. El liberalismo promueve justamente el respeto al proyecto ajeno y tú no tendrías por qué tener la necesidad, como te decía, de agredir. Esta todavía es una zona, creo yo, gris, donde no hay como, bueno, si no lo haces, dejas de ser libertario, sino que es una zona todavía de entendimiento en el cual nosotros tenemos que ser los principales promotores del respeto en una sociedad. Y si no logramos entender que se puede respetar o puede haber respeto en una sociedad sin Estado, pues nadie nos va a tomar en serio. Así que por eso nosotros solemos promover que sí, o sea, tú puedes identificarte de la forma que tú prefieras en base a aquello que sea no solamente una elección personal, sino fundamentada en tu propio proyecto de vida. Y de la misma forma, yo tendría que respetar ese proyecto de vida tuyo, porque en el momento de que se me ocurre a mí, por ejemplo, discriminarte por respecto a esto, voy a tener de cierta forma algún tipo de represión social. De hecho, se suele decir que el mercado o la economía de mercado ha sido una de las grandes responsables de acabar con ciertos tipos de guerras. Donde entra el mercado no entran las balas, solían decir algunos teóricos liberales, porque justamente la cooperación, el comercio implica una cooperación necesaria. Y en una sociedad todos nos necesitamos. Así que generalmente cuando avanzamos a sociedades más libres, este término de tolerancia, de cooperación e integración suele entenderse mucho más. Por eso también son más tolerantes. Si, digamos, una persona utilizaría un nombre, no sé, por ejemplo, antes se llamaba Juan y hace su transición de género y ahora quiere que le digan ella y Juana, digamos, ¿no? Y alguien le sigue diciendo Juan y él. Sería una falta de respeto, podría ser una agresión tal vez, y esta persona podría responder también con otro tipo de insultos y tal, ¿no? O sea, podría defenderse de alguna forma también frente a este irrespeto, ¿no? Yo creo que sí, porque te están vulnerando, digamos. Y además porque creo que ahí hay que entender que esa conducta es totalmente censurable. O sea, no censurable en el sentido de prohibitiva, sino censurable en el sentido, bueno, a la sociedad le tiene que molestar que una persona solamente por el deseo de molestar a otra se comporte de esa manera. Porque ahí hablamos directamente de una necesidad de molestar. Y eso es creo que lo que no ha entendido el conservadurismo aún es que ellos no van a ganar que tú te dejes de sentir mujer por decirte Juan simplemente en lugar de Juana. O sea, el que está fracasando ahí es justamente esta persona conservadora al mantener acérrimo esta necesidad de ofender a la otra. Y de hecho, es por eso me suele agradar bastante cuando se suele hablar de los boomers de cristal o la generación de cristal conservadora, porque es como que una letra les afecta demasiado. Y es un hecho que también se muestra cuando nosotros hacemos transmisiones, por ejemplo, tenemos uno de nuestros coordinadores que suele dirigirse a las personas en lenguaje inclusivo. Y eso es completamente liberal porque es voluntario, porque la persona ha decidido dirigirse de esa manera a los demás y tendría que ser respetado. Pero suele molestar normalmente porque justamente la gente está acostumbrada a esta necesidad de confrontar, ¿no? El otro día veía en una serie estadounidense que se llama Friends, un episodio en el que me gustó mucho una de las frases que dijo una de las actrices, que era justamente, ¿cuál es tu necesidad compulsiva de hacer que el resto de personas concuerden con vos? Y ese es el problema, o sea, ¿cuál es la necesidad compulsiva de esa gente de hacer que el resto de la gente viva de la misma manera que ellos viven? A pesar de que eso les va a terminar afectando porque no es como ellos desean vivir. Y eso es finalmente lo que nosotros promovemos, es la idea de que, bueno, al final de cuentas, si tú quieres vivir en una sociedad libre, vas a tener que entender que tu opinión o tu moral no puede regir a esa sociedad, porque ahí ya dejaría de ser una sociedad libre y sería una sociedad clerical o estamentaria en base a la moral subjetiva de algunas personas. Wow, realmente me quedo muy sorprendida. Es la primera vez que escucho al liberalismo visto de esta otra forma distinta a la que nos habían enseñado. Agradecerte, Paula Andrea, el haber accedido a esta entrevista. Realmente, para mí, realmente me llevo mucho, me llevo una nueva mirada, una nueva visión, de que en Bolivia también hay distintas corrientes
políticas, sociales, que están defendiendo sus principales preceptos teóricos, ideología. Yo te quisiera pedir algunas palabras finales que quieras decirles a la audiencia y nuevamente darte las gracias por tu participación. Nuevamente les agradezco a ustedes la oportunidad, sobre todo de poder conversar estos temas y sobre todo creo que sería una invitación. Yo tengo muchos amigos que tienen corrientes políticas sumamente diversas y diferentes a las mías y se puede conversar con ellos, se puede hablar, se puede disentir, se puede generar un debate educado sin necesidad de recurrir ni a falacias, ni a argumentos ad hominem, ni a otro tipo de faltas a lo que son, no sé, las reglas de la argumentación, las reglas del comportamiento y demás que generan problemas. Y creo que sería esa la reflexión final, ¿no? Acérquense a más teorías políticas que las que conocen. Yo pasé por varias teorías políticas hasta encontrar esta que creo que fue la que me terminó convenciendo y por eso me encuentro también defendiendo estas posturas y mostrándome como una activista en las ideas de la libertad. Pero siempre es bueno leer a los otros. Por ejemplo, yo cuando me suelen decir no sé, cada vez que hemos tenido un debate, a veces lo primero que dicen es, bueno, ¿y tú cómo puedes hablar de ciertas corrientes como el socialismo sin haber leído a Marx? La gente desconoce que sí he leído a Marx, sí he leído a autores de izquierda, también he leído a autores conservadores y es ahí donde se va formando el pensamiento de la gente. Así que no se cierren a una sola corriente, conozcan más corrientes y sobre todo porque es interesante ver los puntos de vista diferentes que hay y tal vez hay temas dentro del liberalismo que otras corrientes lo han sabido tratar mejor, como la socialdemocracia, sobre todo en lo que son libertades civiles, que terminan siendo bastante útiles para complementar tu propia teoría. Y después solo sería una invitación a todas aquellas personas que quieran libros. Tengo una biblioteca y tenemos en Estudiantes por la Libertad una amplia biblioteca electrónica de libros sobre el liberalismo de todas las facetas, tanto del tema económico, del tema social. Tengo yo, por ejemplo, libros sobre, en este caso, feminismo liberal libertario, que quizás es una rama muy poco conocida aquí en Latinoamérica del feminismo, que no solamente es un feminismo que no es abolicionista o que no es abolicionista o que no es bastante conocido, sino que también aboga por otros principios que tal vez se desconocen dentro de la teoría de lo que se considera como el FEMLIB. Así que sería interesante también leer esa parte de la historia que normalmente se nos ha perdido. Así que yo los invito a contáctenos a través de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Nosotros vamos a poder pasarles los libros que ustedes deseen por en este caso, con un mensajito de Facebook basta y nos comprometemos a pasarles los textos. Y nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Gracias a ti, Andrea, por estar abierta al diálogo. Creemos que sí, el diálogo es lo más importante para poder entendernos. A veces en las redes sociales se tiende a caer mucho en las agresiones y en las falacias y se deja a un lado el diálogo. Creo que muchos puntos que tú has expresado estamos de acuerdo. Por ejemplo, el Estado no tendría por qué importarle tu sexo porque en realidad tendría que tratarte igual ante la ley. El otro sería más un tema médico en última instancia y bueno, con quien te relacionas íntimamente, ¿no? Y también el tema del respeto a la libertad del individuo, que es algo que se reivindica bastante también desde la postura LGBT, el tema del respeto al individuo, los derechos individuales. Y bueno, agradecerte nuevamente, también agradecer a nuestros radio oyentes por haber sintonizado, por haber escuchado este podcast, este segundo programa sobre liberalismo, libertad de expresión y feminismo liberal. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.